de enseñanza privada de la provincia de Buenos Aires. Estamos en diálogo telefónico ahora con Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados. ¿Cómo le va, Zurita? Buen día. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien, Martín. ¿Qué opina de esto que acaba de firmar el gobierno para que las escuelas tengan un tope en las cuotas? Bueno, nosotros no firmamos, nosotros somos la entidad más representativa de la provincia, agrupamos a 2.300 escuelas y fuimos convocados por el ministerio, tuvimos diálogo, pero en realidad no podemos firmar algo que no nos da garantías. Nosotros cuando esto se hablaba ya del Ministerio de Economía y el Ministerio Nacional, veíamos que estos anuncios no tenían una relación directa con la realidad. Nosotros lo que planteamos es cómo vamos a poner un tope a las cuotas de los colegios privados si primero no tenemos las paritarias docentes, no sabemos cuáles van a ser los montos de la paritaria docente, teniendo en cuenta que el mayor componente de la cuota de un colegio privado es el costo laboral, es el 80%. Entonces no podemos nosotros decir, aceptamos un tope si primero no sabemos cuál va a ser la resolución de las paritarias docentes. Ahora, ¿el acuerdo en qué consistía? Perdón, Zurita, ¿en qué consistía el acuerdo? El acuerdo es solamente para las escuelas que reciben aporte estatal. En la provincia de Buenos Aires estamos hablando de 4.300 escuelas. No afecta a las escuelas que no reciben subvención o no reciben aporte estatal. Entonces ahí estaría el problema. Bueno, ahí hay una diferencia. Y la otra diferencia es que el tope sería para marzo del 16,8, desde abril hasta junio 3,35 y en julio un 4. Pero el problema es que ya el gobierno nos había autorizado el 29 de noviembre un aumento del 20% para marzo, con lo cual también toda la estructura de costos y los cálculos para la reinversión, etcétera, que hacemos las escuelas, estaban en función del acuerdo hecho el año pasado, que ahora tendríamos que bajar la cuota, ¿no? Entonces, esto no nos da previsibilidad como sector. Y por eso nosotros no lo firmamos, porque bueno, la mayoría de las escuelas que representamos no está de acuerdo. ¿Y qué implica que ustedes no lo hayan firmado o no participen del acuerdo? Porque de cualquier manera, Martín, también muchos colegios quedaban afuera porque no tienen aporte estatal, que sería un requisito para formar parte del acuerdo, ¿no? Exactamente. No, que nosotros no hayamos firmado en realidad no afecta a lo que el gobierno determinó, porque en definitiva la decisión siempre, cuando hay aumento de cuotas, no es de nosotros, sino que es del gobierno provincial. O sea, bueno, perdón, ustedes, el aumento de las cuotas es de los colegios con la anuencia o el aval del gobierno. Exactamente, digo que el importe que se autoriza no lo ponemos nosotros, sino que lo pone el gobierno. El límite. O sea, el límite, exactamente. Claro. Lo que se puede aumentar, nosotros no, o sea, tenemos discusiones previas, hay una comisión de aranceles por ley provincial. Sí, eso está claro. Etcétera. Pero finalmente muchas veces los cálculos que nosotros llevamos no son los que terminan aprobando siempre, para darte una idea, el año pasado fue 17% menos que lo que tendrían que haber aumentado las cuotas, porque el aumento del salario docente fue del 109 y en las cuotas se los permitió durante el año en distintas etapas aumentar hasta un 89, o sea que nosotros venimos perdiendo del año pasado. Por eso la preocupación del sector. Zurita, perdóneme que le quiero repreguntar para no perderme en este tema. Sí. Usted dijo, nosotros somos la asociación que más escuelas tienen privadas. 4.300 escuelas, si no me equivoco, me dijo recién. 2.300 tenemos nosotros, 4.300 son las que están con aporte estatal en la provincia. Bien, entonces ustedes tienen 2.000... 2.300 escuelas. 2.300. De esas 2.300, ¿cuántos tienen aporte estatal? El 80%. O sea que quedaría un 20% afuera. Sí, en toda la provincia, yo te digo para que tengamos así la totalidad de la provincia, son 2.200 escuelas que no tienen aporte estatal. Ese es el número total de la provincia. De las 6.300 escuelas hay 2.200 que no tienen aporte estatal y que en este acuerdo quedan totalmente afuera. ¿Y por qué no tienen aporte estatal? ¿Y por qué las que tienen? Bueno, las que no tienen aporte estatal por dos motivos. Una, porque no lo quieren, para cobrar la cuota en forma libre. Las comunidades donde están insertas, bueno, obviamente pueden pagar la cuota que el proyecto educativo demanda. Y hay otras escuelas que lo están pidiendo hace mucho tiempo, el aporte estatal. Tenemos escuelas hace 20 años que están solicitando. Y bueno, el presupuesto de la provincia, si bien este año
y el año pasado, mejor dicho, se han dado varias aportes a las escuelas, esto hay que decirlo, que hay muchas escuelas, o sea, la cantidad de escuelas, son 1.500 escuelas que están pidiendo aporte al Estado y obviamente el presupuesto no alcanza para todos los pedidos que hay. Claro, que tengan subvención estatal tiene que ver con un subsidio del Estado que está sosteniendo a ese colegio, además de la cuota que le cobran a los padres. Claro, hay que decirlo también que no es que se sostiene toda la planta de sueldos, se sostiene solamente una parte de los docentes programáticos. Y hay escuelas que tienen una parte muy pequeña. Por ejemplo, hay escuelas que tienen a la mitad de los docentes con aporte y la otra mitad no. Sin embargo, la cuota la tienen que cobrar como si tuviesen toda la escuela subvencionada, ¿no? Bueno, o sea, pero hay que meterse para dentro de esos lugares. Estamos acostumbrados a que el Estado subsidie todo, las escuelas, el transporte, medicina y muchas cosas más. Ahora, lo lógico sería que las empresas privadas se sostengan solas, ¿no? Esta sería la realidad, la mejor realidad posible. Bueno, el sistema de aportes a la educación privada es muy antiguo y en realidad hay 1,5 millones de alumnos que van al sistema privado, de los cuales más de 1 millón asisten a las escuelas con aporte, que si el Estado no contribuye a ese aporte, las cosas serían mucho más altas. O sea que en realidad es una contribución que está haciendo la escuela privada a la educación argentina, ¿no? Y es una alianza con el Estado en este caso, para que las familias puedan tener una menor cuota, porque el aporte del Estado no es que va al propietario de la escuela, va para que la cuota va a la familia, en realidad, para que la cuota sea menor. Entonces, bueno, hay una realidad que también hay un entre 35 y 40% de la matrícula casi en escuelas privadas que de otra manera el Estado no las podría absorber. Zurita, ¿y qué va a pasar ahora si ustedes no se adhieren? No, el Estado ya lo determinó, o sea, esto, por eso es un acto de compromiso. Las escuelas las entidades que lo adhirieron están de acuerdo con esto, nosotros no, por todo lo que te comenté. Por eso, ¿qué implica que ustedes no estén de acuerdo y que no hayan firmado? No, implica que o sea, es una voz del sector que tiene que ser escuchada, no obstante tenemos que cumplir lo que el Estado determina. O sea, esto del tope lo vamos a cumplir porque estamos dentro de como servicio público, obviamente pertenecemos a la dirección de escuela y no podemos no cumplir, pero manifestamos nuestra disconformidad. ¿Qué porcentaje de gente no puede pagar la cuota hoy? ¿Qué morosidad hay dentro de los colegios privados? Es bastante heterogéneo, pero te diría, en el relevamiento que hicimos, promedio de la provincia de Buenos Aires entre un 15 y un 18%. Ese es el promedio que nos dio lugares que hay mucho más y lugares que hay menos. Claro. ¿No? ¿En Mar del Plata se puede particularizar? Y Mar del Plata está en el promedio, o sea, hay un 15% en Mar del Plata de lo que todo lo que es la región 19, ¿no? Que Mar del Plata, El Dorado y demás, es un 15%. Gracias, Martín, por atendernos. Seguiremos el tema. Por favor, María. Gracias a vos. Adiós. Es el secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados, Martín.